nuestra próxima invitada, junto a Jaume y Seré, Agustina Chiarino. Ella es productora audiovisual, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad Iberoamericana de México, y es máster en cine documental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1998 trabaja en México, Barcelona y Uruguay en largometrajes, videos musicales, documentales, cortometrajes, comerciales y todo aquello que tiene que ver con su gran pasión, que es el cine. Adelante. Mi gran pasión es el cine, pero atrás de las cámaras, así que vamos a ver. Soy una mujer que además es madre, soy productora de cine, que además es un cine independiente, y soy uruguaya y además vivo en Uruguay. O sea, tengo un currículum como de todas las de verdad. Elegí, porque les pongo énfasis en la palabra elegí porque fue algo que lo hice a conciencia, que mi profesión fuera mi hobby. O sea, a mí lo que más me fascina en la vida es escuchar y contar historias. Me fascina el momento en que se apaga la sala de cine y uno se mete en la historia de otro, en que uno pasa a vivir una cosa diferente a la que uno hace todos los días. Pero un poco para darles un poco el marco, el cine independiente, ¿qué es el cine independiente? Porque todos sabemos lo que es el cine, todos sabemos lo que es Hollywood, y todos sabemos de alguna manera lo que es el cine independiente porque vendría a ser el Festival de Cannes, el Festival de Berlín, todas esas cosas que suenan muy glamorosas en su alfombra roja. Pero en realidad el cine independiente es un cine que muestra una mirada diferente, una mirada de autor, una mirada que no sería posible si solamente existiera la industria entendida como la venta de merchandising, de entradas de cine, ese tipo de cosas. O sea, es una industria que está concebida, el cine de autor, desde otro ángulo que tiene que ver con la defensa del patrimonio cultural, que tiene que ver con instituciones, gobiernos, ONGs, países ricos pagándole a países pobres para que exista un tipo de cine que de otra manera, y si solamente estuviera sometido a la venta de entradas, no existiría. Ese es el cine que yo hago y al que la mayoría no va a ver, pero bueno, eso ya es otro tema que entonces, bueno, un poco después de ese marco, yo les decía que en realidad mi hobby tiene que ver con mi profesión porque, por ejemplo, gran parte de mis días laborales yo los dedico a leer historias. Yo leo, y no miento, leo más o menos 500 proyectos por año de películas, porque he seleccionado para muchos de estos fondos internacionales de, por ejemplo, Qatar, Italia, Colombia, Brasil, o sea, lugares muy diversos, lugares que hasta una vez tuve que buscar en el Google a ver qué país era este porque no tenía ni idea del proyecto, de qué país era que estaba leyendo. Y además de encantarme con eso, porque obviamente es algo que me fascina, también en un momento me paro y pienso, pero ¿cómo hago yo para elegir cuál película, cuál historia merece ser contada? Porque, o sea, ese proceso de selección es donde uno decide a quién le da el fondo, ¿no? El fondo, la plata para poder hacerlo. Y ahí, últimamente me está pasando mucho que empiezo a pensar en ese momento, en ese momento que uno lee o que uno ve una película, y en intentar retener una imagen, un sentimiento, una emoción, un personaje, no sé, algo que como que resuena dentro tuyo y quedarme con eso. Después lo analizo, ¿no? Tengo que ver quién lo escribió, qué motivación tiene, cuántas películas tiene hechas ese país, ya se hizo la historia 850 veces, no se hizo nunca, bueno, un montón de cosas que tienen que ver más con un aspecto técnico de la profesión, pero después me doy cuenta que cuando pongo en la balanza, cuando veo qué proyecto finalmente es el que escogí, esa primera impresión, esa cosa que me dejó, pesa muchísimo más que todos los demás aspectos. Y esto aplicado a la vida de uno, ¿no? Creo que es importante el rescatar eso de la elección, de cuando uno elige.
pero uno elige cuando tiene cosas entre las cuales elegir. Uno no elige entre el chocolate y la frutilla, o sea, elige entre el chocolate y la frutilla, pero no puede elegir entre nada más si no sabe qué es todo ese resto de cosas. Entonces creo que nosotros, o por lo menos es lo que a mí me guió y espero que me siga guiando, creo que hay que tomar riesgos en la vida. Creo que uno tiene que ser curioso, creo que uno se tiene que meter y moverse por otros lugares para poder realmente tener elección sobre lo que uno quiere. A veces uno vuelve al mismo camino por el que empezó, que es absolutamente sano y válido, pero si uno no toma riesgos, uno se queda en una elección que en realidad no es tal. Yo creo que los momentos más decisivos de mi vida yo los tomé de una manera muy inconsciente. Por ejemplo, cuando tenía 19 años me fui a vivir a México, me marcó muchísimo eso a nivel personal, en un país como México, quizás no sea la primera opción para alguien de 19 años de irse a vivir. O por ejemplo me casé con una persona con la que salí 6 meses nada más. O hice y hago películas que valen, yo qué sé, 10 veces, 20 veces lo que vale en mi casa y todas las cosas que tengo. Y no lo pienso mucho en realidad, lo hago. Porque me parece que si uno se detiene todo el tiempo a pensar y a repensar las cosas, quizás se pierda ese instinto primitivo, ese instinto natural, esa emoción que a veces es nuestro motor. Pero además de eso, en realidad, yo lo estoy diciendo de una manera muy así, pero en realidad obviamente uno va viviendo y ese instinto y esa experiencia empieza a ser parte de tu propio instinto. O sea, esas cosas que vos elegiste pasan a ser parte tuyo. Y ya esa inconsciencia realmente es una inconsciencia más experimentada de alguna manera. Y por lo menos uno en la vida se va dando cuenta de lo que uno no quiere volver a hacer. Y eso para mí es clave. O sea, ¿qué no quiero volver a vivir? ¿Qué no quiero que me vuelva a pasar? En un momento de mi vida me encontré con 2 partos ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, nacía mi primera hija, Antonia, con 3 vueltas de cordón, acá en el Hospital Británico, y al mismo tiempo la primera película que hice como productora en Uruguay se estrenaba en el Festival de Berlín y ganaba 3 premios allá. Y ahí, acompañando la película por festivales, un día estaba desayunando en un hotel y se sentó un tipo al lado mío. Ah, ¿de dónde sos? De Uruguay. Ah, de Uruguay, yo acabo de comprar una película de Uruguay. Ah, sí, ¿cuál? Gigante. Ah, yo soy la productora. Este señor es ahora un amigo, en ese momento un desconocido, y es un distribuidor ruso, que después de esa película me compró todas las demás, todas se mostraron en Rusia, gracias a mi amigo, y además hicimos una película juntos incluso. Y ahí comencé como a reafirmar un poco esto que yo pensaba, porque yo decía, esta película se llama Gigante, que es una historia súper sencilla. Es un hombre, un guardia de seguridad del supermercado, que se enamora a través de las cámaras de la empleada de la limpieza y no se anima a encararla, no se anima a contarle su amor. Esa es la historia. Y entonces yo me preguntaba, y decía, ¿pero por qué este señor de Rusia le gusta tanto o se siente tan conectado? Porque me hablaba con un amor de esa película y me decía que quería tener al personaje principal, que es Gigante, en su mesita de luz para que lo acompañara, porque le parecía la cosa más tierna del mundo y bueno, un montón de cosas así. Yo decía, ¿qué tiene esto que lo engancha? Y bueno, tiene emoción, tiene un personaje que siente de una manera las cosas, en el cual algunas personas se conectan, otras no, pero tiene como... él sintió esa conexión. Entonces, ahí me empecé a preguntar que en realidad nosotros a veces tenemos cosas más cercanas o cosas que sentimos quizás que son más parecidas a las nuestras, y en realidad lo que nosotros estamos en este mundo es compartiendo sensibilidades quizás con gente muy lejana, pero a la vez no tanto, ¿no? Que a la vez es mucho más cercana de lo que creemos. Entonces me volvieron a venir esas ganas de seguir haciendo películas y de pensar que sí, el cine es un entretenimiento, ¿verdad? Nosotros vamos al cine para distraernos, vamos al cine para pasarla bien, para olvidarnos de nuestros problemas, y me parece que esa parte es real, pero también me parece que el contar historias, el emocionar, toda esa parte donde uno conecta con algo que está viendo, resuena también en uno y uno aprende de cierta manera a escuchar, aprende
a tener paciencia, aprende desde la historia del otro, de una manera pasiva, sí es cierto, porque yo estoy sentadita y la película me está pasando para adelante, pero la pasividad en realidad cuando uno se acuerda de una imagen, o cuando uno cuenta algo que lo vio en algún lado y de repente piensa que lo vivió él, ¿no? Que nos pasa todo el tiempo, eso de, lo hice yo, pero si eso en realidad me lo contaron. Eso no quiere decir que en realidad nosotros estamos empezando a integrar historias, integrar sensibilidades de otros dentro de nuestras capas, de nuestra capa de personalidad, y nos están haciendo crecer de cierta manera. Eso yo lo creo firmemente, y bueno, es una de las cosas que más me motiva. Y entonces acá viene lo maravilloso de ser uruguayo, que es mi siguiente punto, que bueno, es un poco polémico, pero bueno, lo voy a decir igual, porque nosotros como uruguayos tenemos esa cosa bien pueblerina, ¿no? Por ejemplo, pasa un espectáculo donde se organiza acá y está todo espectacular y todo el mundo dice, ay, no parece Uruguay. O, por ejemplo, pasa en esta película, como es gigante, en un lugar en otros lugares, y cuando la van a ver los uruguayos, que van muy pocos además, pero cuando la van a ver, dicen, ay, esta es la imagen que estamos dando en el mundo, casas que no están bien pintadas, y no sé qué. O sea, estamos siempre pensando en lo que el otro va a pensar de nosotros, en vez de tratar de buscar nuestro camino y que el otro piense lo que quiera. Uruguay no existe, nadie sabe lo que es Uruguay, nadie tiene expectativas de Uruguay. Entonces, si por lo menos alguien ve una película y justo pasó en Uruguay, y bueno, y de alguna manera te buscan en Google, como yo lo hice también en otro país, y se empieza a interesar, a curiosear, a sentir que esa cosita existe, y por ejemplo, como mi amigo Daniel, ahora quiere sacarse el pasaporte uruguayo, viene todos los años a Uruguay, ama Uruguay, solo porque conectó con un personaje una vez en una historia. Entonces, yo creo que el tema de Uruguay y del tamaño que tenemos, primero nos tiene que hacer pensar en eso, que nosotros somos chiquitos y está bueno que nadie te conozca. Está bueno que nadie te conozca porque la gente se intriga de otra manera, no tiene expectativas. Y además a mí por el ser uruguaya en realidad me dio pila de oportunidades. Yo pienso, en las películas que yo hago, no las podría hacer en Uruguay. O sea, puramente financiadas por Uruguay, puramente con el público uruguayo. Entonces, necesariamente yo tuve que salir. Eso marcó como, para mí, el conocer a otra gente, el traer mercados para acá, el visitar otros lados, el que Uruguay resuene en algún lugar, fue porque el Uruguay es chiquito y me da esa posibilidad de que no importa si la película es para Uruguay, si la película es para un público chico, sí, uruguayo, belga, húngaro, ¿qué importa? Y así nos pasó, sobre todo hace un par de años, con un país gigante que tenemos vecino, que es Brasil, que además están acostumbrados a verse, escucharse, oírse, porque todo lo hacen para su mercado interno. Entonces es gente que no necesita al otro porque se puede autofinanciar, porque parece que eso fuera como la regla de las cosas. Y entonces en un momento se dieron cuenta que en el mundo donde ellos pueden llegar a contar historias, nadie los conoce más allá del carnaval y del fútbol, ¿no? Que son como las cosas típicas de Brasil. Y sus historias solamente se estaban viendo adentro. Entonces nos llamaron a alguna gente como nosotros, cuando se dieron cuenta de eso, imagínense, yo que hago unas películas bastante más chicas que las que hacen ellos, explicándoles cómo un brasilero puede llegar a hacer que sus películas o que sus historias, ¿no? que lo que pasa dentro de Brasil se pueda ver en el mundo. Y eso es gracias a que nosotros somos chiquitos y nos tenemos que rebuscar de otra manera. Y tenemos que mirar el mundo de otra manera porque nadie nos está mirando a nosotros. Bueno, y un poco para cerrar, mi última faceta de madre mujer, que también es una cosa que yo la siento también como una oportunidad. Hace un par de años me llamó el director del Festival de San Sebastián para invitarme de presidenta del jurado al festival y me dijo en textuales palabras, yo lo que necesito es una mujer latinoamericana aguerrida. Entonces yo le dije, ok, yo soy una mujer latinoamericana aguerrida y además soy madre, y además acabo de tener mi tercera hija, entonces yo voy encantada. Yo tengo que ir con la nena, que tiene 3 meses y se sigue amamantando, y me tenés que poner una babysitter
O me puedo llevar a mi marido también que me acompañe y me la cuida. De ahí marchamos los tres a San Sebastián, pasamos espectacular, no tengo ni que contarles. Pero todo eso también que yo digo, para redondear un poco, para cerrar mi idea, es nosotros en realidad somos nuestro punto de vista, somos donde nos paramos. Entonces todo esto que pueden sonar a debilidades, al final para mí fueron un motor, fueron lo que me fue impulsando y lo que me fue creando oportunidades para seguir creciendo.